en el cumpleaños de mi hijo, me lo lanzó en la cara. El mejor regalo para mí sería que desaparecieras de mi vida para siempre. Sonreí, me fui en silencio y lo dejé celebrar. Una hora después, la policía llegó, rodeó mi jardín y arrestó a mi hijo. No creerás lo que pasó después. El pastel de cumpleaños de chocolate se balanceaba precariamente en mi mano izquierda mientras buscaba a tientas la manija de la puerta trasera. 28 velas esperaban en el cajón de la cocina. Pero primero, quería sorprender a Brandon con esta obra maestra casera. El regalo envuelto bajo mi brazo derecho contenía el reloj antiguo que él había admirado meses atrás. Un legado familiar de su abuelo. La risa se colaba a través de la puerta de cristal. La voz de mi hijo se mezclaba con otras en una conversación animada. El aire de la noche de abril llevaba el aroma de hamburguesas a la parrilla y cerveza. El clima perfecto para su celebración de cumpleaños número 28. Me detuve en la puerta, escuchando para asegurarme de no interrumpir nada importante. A través del vidrio pude ver a Brandon junto a la parrilla con Mike y Jason, su grupo habitual. Samantha estaba sentada en la mesa del patio, desplazándose por su teléfono mientras otros invitados se mezclaban por el jardín amigo. Tu papá realmente se ha esforzado para esta fiesta. La voz de Mike se escuchaba claramente. Sistema de sonido nuevo, cerveza premium, incluso contrató ese servicio de catering para los aperitivos. Brandon tomó un largo trago de su botella. Sí, bueno, como siempre intenta comprar mi cariño. Cree que el dinero lo soluciona. Todo me quedé paralizado. El pastel seguía equilibrado en mis manos. El regalo de repente se sintió más pesado bajo mi brazo. Al menos le importa, intervino. Jason, mi viejo, no me llama hace 6 meses. Confía en mí. Estás mejor. Sin él, la risa de Brandon no tenía calidez. Robert siempre está encima de mí, diciendo que consiga un trabajo, que me vaya de la casa, que asuma responsabilidades, como si no entendiera que la economía está fatal ahora mismo. Mis dedos se apretaron alrededor del plato del pastel. A través de la puerta, observé a mi hijo hacer un gesto de desprecio con su botella de cerveza. Sinceramente, chicos, el mejor regalo para mí sería que el viejo finalmente desapareciera de mi vida para siempre. Estoy cansado de sus sermones y su control. Las palabras golpearon como un puñetazo físico. Di un paso atrás, casi dejando caer el pastel. 28 años de cumpleaños, mañanas de Navidad, partidos de béisbol, cuentos para dormir. Todo reducido a este momento de crueldad casual. ¿Quién diría que tu padre es tan insistente? Mike estuvo de acuerdo, levantando su botella en un brindis. Burlona. Jason se rió entre dientes. El tipo probablemente tiene toda tu vida planificada en alguna hoja de cálculo. Eso es lo que hacen los ingenieros, no exacto. Todo teen, que será su manera o no será. Brandon se volvió hacia la casa, y yo me aparté rápido, pegándome a la pared. A veces desearía que simplemente, no sé, encontrara otro lugar para estar permanentemente. El regalo se deslizó debajo de mi brazo, cayendo suavemente en el felpudo. Lo agarré justo cuando mis piernas amenazaban con ceder en el reloj dentro. El reloj de mi padre, pasado por 3 generaciones. De repente, parecía no tener valor siempre. ¿Podrías irte de la casa?, llamó Samantha desde la mesa, sin levantar la vista del teléfono. ¿Con qué dinero? Él controla todo. Actúa como si todavía tuviera 12 años. Brandon se terminó la cerveza y lanzó la botella vacía a un bote cercano. Pero bueno, al menos la renta gratis está bien. Más risas estallaron en el grupo. Me quedé congelado. Un hombre de 62 años sosteniendo un pastel de cumpleaños para alguien que deseaba que desapareciera para siempre. En las velas en la cocina ahora parecían inútiles. Shay estaba celebrando. Mis manos comenzaron a temblar. El pastel se tambaleaba peligrosamente mientras los recuerdos inundaban mi mente. La fiesta de graduación de Brandon, donde me presentó como el tipo que paga todo. La cena familiar donde puso los ojos en blanco con cada historia que contaba. La mañana de Navidad cuando apenas levantó la vista del teléfono mientras abría los regalos. A 28 años. ¿Había estado tan ciego todo este tiempo? Me apoyé en el marco de la puerta, luchando por procesar lo que acababa de oír dentro de la casa. Mi cocina esperaba con decoraciones de cumpleaños que había colgado esa mañana a la mesa del comedor. Sostenía los regalos envueltos que había pasado semanas escogiendo en todo lo que había hecho. Todo lo que había planeado, reducido a un control no deseado y una interferencia impositiva. La fiesta continuaba sin que nadie notara mi presencia. Brandon se había acercado más a la parrilla volteando hamburguesas mientras Mike contaba una historia que hacía reír a todos. Se veían tan cómodos, tan naturales en su burla hacia el hombre que les proporcionaba la casa, la comida, el suelo mismo donde estaban parados. En mí alejé de la puerta, el pastel aún temblando en mi agarre. El reloj envuelto parecía un peso muerto en mi otra mano. A través del vidrio, podía ver a mi hijo viviendo su verdad, disfrutando una fiesta financiada por alguien
a quien deseaba que desapareciera el pecho se me apretó con algo más allá del dolor, algo más frío, más cálido. Pensé en la hipoteca que había estado pagando durante 5 años desde que compré esta casa. Los servicios, el seguro, los impuestos, la comida en el refrigerador, el auto en la entrada que Brandon conducía sin permiso, todo lo que él daba por sentado mientras deseaba que yo desapareciera de su vida. Me giré hacia la cocina, mi mente comenzando a funcionar de forma diferente. Si Brandon quería que me fuera tan desesperadamente, tal vez era hora de conceder su deseo de cumpleaños, pero no de la manera que él esperaba. En el pastel podía esperar. Las velas podían esperar. Primero, necesitaba hacer algunas llamadas telefónicas. Habían pasado 10 minutos desde que me había retirado a la cocina. El pastel de cumpleaños yacía abandonado en la encimera, el glaseado ligeramente derretido por mis manos temblorosas. Había caminado de un lado a otro entre el refrigerador y la ventana, observando a mi hijo continuar su celebración mientras procesaba la devastación de sus palabras. Ahora volví a cruzar la puerta corrediza con pasos medidos, sin pastel, sin regalo, sin pretensión de celebración. Solo un padre exigiendo respuestas de su hijo ingrato. En Brandon estaba exactamente donde lo había dejado. Botella de cerveza en mano, en animada conversación con Mike y Jason. El humo de la barbacoa flotaba perezosamente entre nosotros mientras me acercaba a su círculo. Varios invitados miraron hacia mí, probablemente esperando otra interrupción paternal sobre bajar la música o limpiar el desorden. En Brandon, sus risas. ¿Podemos hablar en privado? Se giró con la indiferencia casual de alguien que nunca ha enfrentado consecuencias reales. La misma expresión que mostró cuando lo encontré usando mi tarjeta de crédito para compras en línea, o cuando los vecinos se quejaban de las fiestas. Mientras yo trabajaba turnos nocturnos en papá, lo que hayas oído es cierto. Se encogió de hombros, sin siquiera bajar la voz. Estás interfiriendo en mi vida, y todos aquí lo saben. La franqueza me dejó atónito. Sin vergüenza, sin intento de explicación, solo una brutal honestidad pronunciada con la confianza de alguien que nunca ha rendido cuentas. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que he hecho por ti? Nadie te pidió que lo hicieras. Fue tu elección apoyarme. Brandon bebió otro trago de cerveza. Sus amigos asintieron con aprobación. Actúas como si te debiera algo por decisiones que tú tomaste. Mike se acercó al hombro de Brandon. El tipo tiene razón, señor. Babies en los padres eligen tener hijos. La crueldad casual me golpeó más fuerte que las palabras de Brandon. Ahí estaba el sistema de apoyo de mi hijo, avalando su falta de respeto con justificaciones filosóficas. Miré alrededor del patio trasero. Mi patio trasero pagado con mis ingresos, mantenido con mi trabajo, y vi cómo los invitados comenzaban a notar nuestra conversación. 28 años. En mi voz se mantuvo firme a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. 28 años proveyendo todo lo que necesitaste. Y nunca pedí nada a cambio. La voz de Brandon se elevó, alentado por la audiencia. ¿Quieres gratitud por cosas que nunca pedí? Ese es tu problema, no el mío. Jason se rió, el sonido agudo en el aire de la noche. Mentalidad boomer, justo ahí. Yo me sacrifico, así que me debes. Varios invitados habían detenido sus propias conversaciones, formando un círculo informal alrededor de nuestro enfrentamiento. Algunos parecían incómodos, pero nadie intervino. Esto era entretenimiento para ellos, un drama familiar que se desarrollaba en una fiesta que recordarían por semanas. Así que cuando les dijiste a tus amigos que deseabas que desapareciera para siempre, lo decías en serio. Los ojos de Brandon destellaron con sorpresa, la primera grieta en su fachada despreocupada. No esperaba que supiera sus palabras exactas, pero el momento pasó rápido, reemplazado por una agresión defensiva. Sí, lo dije en serio. Apareces, das sermones, haces que todo gire en torno a tus expectativas. Hizo un gesto con su botella de cerveza, salpicando gotas sobre las piedras del patio. Quizás si encontraras tu propia vida, en lugar de tratar de controlar la mía, ambos seríamos más felices. La multitud había crecido ahora. Las conversaciones en el jardín se habían silenciado, mientras más invitados se concentraban en nuestro enfrentamiento público. Podía sentir sus miradas sobre mí. El padre controlador, el progenero dominante que no podía dejar que su hijo adulto viviera libremente. Tu propia casa, tu propia comida, tu propio auto. Cada palabra salía medida, deliberada, todas proporcionadas por alguien a quien deseas que desaparezca. Eso es correcto. La sonrisa de Brandon carecía de calidez. Y cuando finalmente te vayas, me extrañaré la renta gratis por unos 5 minutos, luego me las arreglaré de otra forma. Samantha se rió desde la mesa del patio, finalmente apartando la atención de su teléfono. Brandon, eres terrible, pero lo dijo como un cumplido, como si su frialdad fuera encantadora, en lugar de devastadora.
El sonido de su risa se mezcló con las risas aprobatorias de Mike y Jason, creando una banda sonora de burla alrededor de mi humillación, mi cuidalí, rodeado de personas celebrando la crueldad de mi hijo. 28 años de alimentaciones a medianoche, proyectos escolares, lecciones de manejo, matrícula universitaria, todo reducido a una interferencia no deseada frente a una audiencia que encontraba entretenida la destrucción de nuestra familia. La fiesta continuaba a nuestro alrededor. La música seguía sonando, la barbacoa seguía humeando. Los invitados seguían bebiendo mi cerveza y comiendo mi comida, mientras presenciaban la completa desintegración del respeto entre padre e hijo. Me alejé del círculo de rostros, algunos con una sonrisa burlona, otros desviando la mirada incómodamente. La risa de Brandon me siguió mientras caminaba hacia la casa, pero algo había cambiado en esos últimos momentos. El dolor se cristalizaba en algo más frío, más calculador. Él quería que me fuera, eso podría arreglarse, pero no de la forma que él esperaba. Las escaleras crujieron bajo mi peso mientras subía al segundo piso, cada paso alejándome más de las risas que aún resonaban en la casa. La puerta de mi habitación se cerró con un suave clic, separándome finalmente de la celebración de mi propia humillación. Me quedé inmóvil por un momento, dejando que el silencio me envolviera. Los sonidos de la fiesta se filtraban a través de las paredes, conversaciones amortiguadas, tintinear de botellas, la voz de Brandon cortándolo todo con otro chiste a mi costa. A través de la ventana podía ver a los invitados moviéndose por el jardín, sus sombras danzando sobre las piedras del patio. Con la luz del atardecer, el espejo sobre mi tocador reflejaba un hombre que apenas reconocía. Cuando me había convertido en esta persona, este felpudo, que absorbe insultos, con dignidad silenciosa, que permitía la falta de respeto al seguir proveyendo para alguien que deseaba mi muerte. Mi reflejo me devolvía la mirada con ojos huecos, y de repente los recuerdos inundaron mi mente. El incidente del coche de la primavera pasada apareció con dolorosa claridad. Brandon me había arrastrado a 3 concesionarios diferentes, exigiendo que confirmara por vehículos que no podía pagar. Cuando sugerí algo más razonable, se volvió hacia el vendedor con teatral vergüenza. Perdón por mi papá, no entiende que la imagen importa en mi campo. El vendedor se mostró incómodo, pero Brandon continuó con cruel precisión. Él piensa que manejar un auto decente es presumir. Eso pasa cuando te conformas con la mediocridad toda la vida. Yo me quedé allí, con el talonario en la mano, absorbiendo la humillación pública mientras aún me preparaba para ayudarlo a conseguir el transporte que necesitaba. El Honda usado en el que finalmente nos pusimos de acuerdo me costó $15,000. Se quejó de él durante meses. Un recuerdo más surgió sin que lo pidiera. La cena de Navidad en la que invité a sus amigos, esperando tender puentes. Había pasado días preparándome, queriendo mostrar al círculo social de Brandon que su padre no era el ogro controlador que aparentemente describían en realidad. Señor Davis, Brandon nos dice que usted es bastante estricto con todo, había dicho Mike durante el postre, con un tono que apenas disimulaba la burla. Debe ser duro tener a alguien vigilando cada uno de tus movimientos. Brandon se rió, levantando su copa de vino. No tiene ni idea, papá cree que sabe que es lo mejor para todos. Yo estaba sentado al frente de mi propia mesa, sirviendo vino que había pagado a personas que me burlaban abiertamente mientras mi hijo orquestaba toda la función. Lo peor era que yo seguía sonriendo, seguía siendo de buen anfitrión, seguía permitiendo el mismo comportamiento que estaba destruyendo cualquier posibilidad de respeto entre nosotros. Pero esa noche fue diferente. Esa noche, Brandon finalmente dijo lo que realmente pensaba, y algo dentro de mí cambió para siempre. Me acerqué a la ventana y miré hacia el patio trasero. Ahí estaba, animado y gesticulando con una cerveza fresca, probablemente contando su última victoria sobre el viejo. Sus amigos se agrupaban a su alrededor como discípulos, pendientes de cada palabra de su actuación. Todos vivían en mi casa, comían mi comida, bebían mi alcohol, celebraban mi derrota pública. ¿Cuántos años llevaba financiando mi propia falta de respeto? La parte ingenieril de mi mente comenzó. El mismo proceso analítico que había usado para resolver problemas complejos durante 3 décadas. Variables, restricciones, resultados deseados. Brandon quería que desapareciera de su vida. Yo quería respeto, o al menos el fin del desprecio activo. El enfoque actual, paciencia, generosidad, esperando eventual gratitud, había fallado completamente. Era hora de una metodología diferente. Me aparté de la ventana y me enfrenté nuevamente al espejo. Esta vez vi algo distinto, no una víctima ni un felpudo, sino un hombre con recursos, opciones y la inteligencia para usarlos eficazmente. Brandon tenía 28 años y nunca había tenido un trabajo real. No tenía ahorros, historial crediticio ni habilidades prácticas más allá de consumir lo que otros proveían.
Todo su estilo de vida dependía de mí. Disposición continua a subsidiar su comodidad mientras él se burlaba públicamente de mi existencia. ¿Qué pasaría si ese subsidio simplemente desapareciera? El pensamiento me trajo una claridad fría por todo el cuerpo. Era dueño de esta casa por completo. Cada factura de servicios, cada pago de seguro, cada impuesto a la propiedad, salía de mis cuentas, el refrigerador que él saqueaba, el internet que usaba, la electricidad que alimentaba sus sesiones nocturnas de juegos. Todo era mío si Brandon realmente quería que desapareciera de su vida. Tal vez era hora de conceder ese deseo, pero bajo mis condiciones, no las suyas. Me dirigí hacia la puerta. Mi mano descansando sobre la manija en la fiesta continuaba abajo, ajena al cambio que acababa de ocurrir en el hombre, que hacía todo posible. Brandon estaba a punto de aprender la diferencia entre independencia y abandono. Entre libertad y responsabilidad había pedido espacio respecto a la influencia de su padre. Pronto tendría todo el espacio que pudiera soportar. Habían pasado 25 minutos desde que me alejé de ese círculo de verlos. Ahora bajaba las escaleras con pasos medidos, cada uno acercándome a una confrontación que remodelaría permanentemente la dinámica de esta casa. La puerta trasera se abrió al mismo escenario que había dejado en música a todo volumen desde los parlantes portátiles. Invitados agrupados en el patio con sus bebidas, Brandon tomando el control cerca de la parrilla, pero algo fundamental había cambiado. No en la fiesta, sino en mí. Caminé directamente a través del jardín hacia la mesa del DJ donde alguien había instalado el sistema de sonido. Las conversaciones continuaban a mi alrededor. La mayoría de los invitados, sin saber que el hombre, dueño de todo lo que disfrutaban, acababa de tomar una decisión que alteraría considerablemente su noche. En el micrófono inalámbrico estaba junto a los parlantes. Justo donde esperaba encontrarlo, lo tomé con la misma precisión, calma que había usado alguna vez para presentar soluciones de ingeniería ante juntas corporativas. La música siguió por un momento, mas antes de que ubicara el control de volumen en él, silencio cayó sobre el patio como un telón que bajaba. La fiesta ha terminado. Mi voz se escuchó claramente por los altavoces en cada rincón de mi propiedad. Les pido a todos que abandonen mi propiedad ahora. Las palabras cayeron con el impacto de un golpe físico. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las botellas de cerveza se pausaron a medio camino, hacia los labios. Incluso los invitados más ebrios entendieron que algo significativo acababa de ocurrir. En el rostro de Brandon pasó por una rápida sucesión de emociones. Sorpresa, vergüenza, para luego asentarse en la arrogancia familiar que había definido nuestra relación durante años. Nadie se va a ir. Dio un paso adelante dirigiéndose a la multitud en lugar de a mí. Esta es mi fiesta, y todos pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Mike se movió inmediatamente al lado de Brandon, su apoyo tan predecible como el amanecer. Robert, no arruines la celebración del chico. Es su cumpleaños. Esta es mi propiedad, respondí al micrófono, con voz firme y factual. Tengo el derecho legal de decidir quién se queda y quién se va. Jason se rió, con ese mismo sonido desdeñoso que había escuchado antes. Vamos, señor Davis, no sea dramático. No estamos dañando nada. Varios invitados se movieron incómodos, percibiendo que el conflicto familiar escalaba más allá de los límites normales. Pero el círculo íntimo de Brandon se agrupó a su alrededor con la lealtad de quienes nunca han enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Papá, deja el micrófono y para de hacer el ridículo. La voz de Brandon cargaba ese tono condescendiente que había perfeccionado tras años de dar por sentado mi apoyo. Estos son mis amigos, esta es mi fiesta. Y tú pareces un loco. El micrófono amplificó mi respuesta para todos los invitados dispersos por el jardín. Yo soy dueño de esta casa. Pago la hipoteca, los servicios, el seguro y los impuestos a la propiedad. Esto no es tu propiedad, Brandon. Es mía. ¿Y qué? Has estado manteniéndome por años. Eso es lo que hacen los padres. Hizo un gesto desdeñoso, jugando con su audiencia. No puedes simplemente echar a la gente porque estás teniendo algún tipo de crisis. Samantha se rió desde su posición en la mesa del patio, aparentemente encontrando entretenida nuestra disputa legal. Familiar. Varios otros invitados murmuraron entre ellos, pero ninguno se movió hacia la salida. En realidad, sí puedo. El micrófono aseguró que mis palabras llegaran a todos con claridad. Cualquier propietario tiene derecho a pedir que las personas se retiren. Si se niegan, se convierte en allanamiento. En la certeza casual en mi voz pareció penetrar, incluso la confianza alimentada por el alcohol de Brandon. Él miró a su alrededor, buscando el mismo apoyo que lo había envalentonado durante nuestro enfrentamiento anterior. No estás hablando en serio, dijo Mike, pero su tono había perdido parte del desdén anterior. No llamarías a la policía en la fiesta de cumpleaños de tu propio hijo. Apoyé el micrófono en la mesa y me dirigí hacia la casa.
Tienen 5 minutos para irse voluntariamente. Después de eso, la policía los retirará como intrusos. La voz de Brandon se elevó detrás de mí. Why no era la burla controlada de antes, sino algo cercano al pánico. Papá, no puedes hacer esto. Estas personas son mis amigos. Me detuve en la puerta trasera y observé la reunión una última vez en 30 años. Recibiendo a los amigos de Brandon, comprando comida para sus fiestas, limpiando el desorden después y soportando su desprecio casual en mi propio jardín. Querías que desapareciera de tu vida, dije, mi voz sonando sin amplificación. Así es como funciona. Cuando me vaya, esta casa se va conmigo. La puerta se cerró tras de mí con un suave clic, amortiguando la erupción de voces que siguió. A través de la ventana de la cocina, pude ver a los invitados mirando hacia la casa con incertidumbre. Algunos ya moviéndose hacia la puerta lateral. Caminé hacia el teléfono de pared y marqué el 911 25 minutos después de mi llamada. Luces rojas y azules barrieron el patio trasero como un faro cortando la oscuridad en la atmósfera casual. De la fiesta se evaporó cuando los invitados notaron el patrullero entrando en mi entrada. El oficial James Miller apareció primero por la puerta lateral, su uniforme y placa llamando inmediatamente la atención de todos en mi propiedad. Su compañera, la oficial Linda Gark, AA, lo siguió de cerca, ambas portando la autoridad inconfundible que acompaña al poder legal. ¿Quién llamó a la policía? La voz del oficial Miller mantuvo la neutralidad profesional que esperaba de la policía suburbana. Yo, dije, adelantándome desde mi posición cerca de la puerta trasera. Esta es mi propiedad y les pedí a estas personas que terminaran la fiesta y se fueran. Se negaron. Ann Miller asintió, sacando una pequeña libreta mientras examinaba a la multitud de invitados que de repente parecían mucho más interesados en sus bebidas y conversaciones. La música se había detenido por completo, DJando solo el sonido de risas nerviosas y susurros. ¿Puede verificar la propiedad de este inmueble, señor?, preguntó. Le entregué mi licencia de conducir y el estado de cuenta de impuestos sobre la propiedad, documentos que había preparado mientras esperaba su llegada. 28 años como propietario me habían enseñado la importancia de la documentación adecuada. A la oficial Gark dio un paso hacia el centro del patio, su voz cortando el aire de la noche con claridad. Oficial, todos los presentes deben abandonar esta propiedad privada de inmediato. El propietario ha solicitado su salida y la permanencia constituye allanamiento. La reacción fue inmediata y variada. Varios invitados cerca del jardín comenzaron rápidamente a recoger sus pertenencias, claramente incómodos con la intervención policial en lo que habían supuesto una simple disputa familiar. Otros miraron a Brandon, buscando guía de alguien que no tenía autoridad legal para darla. Esto no es justo, se elevó la voz de Samantha sobre el murmullo general de confusión. Teníamos permiso. Brandon nos invitó, señora. Los hijos adultos que viven en la casa de sus padres no tienen derecho legal para autorizar invitados contra la voluntad del propietario, respondió Gark, con la paciencia de quien ha manejado situaciones similares innumerables veces. Brandon dio un paso adelante, su confianza anterior tambaleándose pero no totalmente rota. Oficiales, esto es ridículo. Es mi fiesta de cumpleaños y mi padre solo está siendo vengativo. Miller volvió su atención a mi hijo con desapego profesional, señor. Los conflictos familiares no modifican la ley de propiedad. Si su padre es dueño de esta propiedad y quiere que los invitados se retiren, deben cumplir. Observé desde mi posición cerca de la casa como la multitud comenzaba a dispersarse. Aproximadamente la mitad de los invitados ya se movían hacia la puerta lateral, claramente queriendo evitar una intervención policial. Eran personas sensatas que entendían que desafiar a la autoridad por una fiesta en el jardín no valía las posibles consecuencias. Pero el núcleo duro de Brandon permaneció desafiante. Mike y Jason lo flanqueaban como guardaespaldas, su lealtad aparentemente más fuerte que su sentido común. Samantha se quedó cerca, aún con su bebida en mano, como si la fiesta pudiera continuar de algún modo, a pesar de los oficiales uniformados. En medio del patio, ¿cuánto tiempo tienen para irse?, pregunté al oficial Miller, manteniendo el tono calmado que había usado durante toda la noche. Normalmente damos un tiempo razonable para que cumplan, respondió. Pero la negativa continua tras la notificación oficial se convierte en un asunto más serio. Las implicaciones quedaron suspendidas en el aire, como el humo de la barbacoa abandonada. El rostro de Brandon mostró las primeras señales reales de incertidumbre al procesar lo que ese asunto más serio podría significar en términos prácticos. Papá, no puedes hacernos arrestar por hacer una fiesta, dijo Ann, pero la confianza que lo había sostenido durante nuestras confrontaciones
previas había disminuido notablemente. No voy a arrestar a nadie, respondí con sinceridad. Simplemente estoy ejerciendo mis derechos legales como propietario. Lo que suceda a continuación depende totalmente de si las personas eligen respetar esos derechos. Angark revisó su reloj y escaneó a los invitados restantes. Quayans Dison, irse voluntariamente. Deben hacerlo ahora. Cualquiera que permanezca después de 5 minutos será considerado en violación de las leyes de allanamiento. El anuncio provocó otra ola de salidas. Incluso algunos de los seguidores de Brandon comenzaron a dirigirse hacia la puerta, poniendo a prueba su lealtad ante la posibilidad de consecuencias legales reales. La fiesta, que había comenzado con 20 invitados, se reducía rápidamente a un núcleo terco de quizás 6 o 7 personas. Brandon miró a su menguante red de apoyo, comenzando finalmente a comprender la realidad de su situación. Pero, en lugar de rendirse, cruzó los brazos y plantó los pies con más firmeza sobre las piedras de mi patio. Yo vivo aquí, anunció a los oficiales. Esta también es mi casa. A la paciencia del oficial Miller había alcanzado su límite profesional. Se acercó a Brandon, moviendo la mano hacia las esposas que llevaba en el cinturón con eficiencia practicada. Joven, está infringiendo la ley. Esta es su última oportunidad para irse voluntariamente. A la respuesta de Brandon llegó con la misma arrogancia que había definido nuestra relación durante años, pero ahora cargada con el peso de consecuencias legales reales. No me voy a ir. Esto es ridículo. No pueden arrestar a alguien por estar en su propia casa. En realidad, Sir Pudet. Gark se movió para flanquear a Brandon por la izquierda. Su posición profesional y deliberada: usted no es dueño de esta propiedad, y el propietario legal le ha ordenado que se retire. En la realidad de su situación pareció golpear a Brandon como un balde de agua fría. Sus ojos se movían entre los dos oficiales, luego hacia mí, que estaba cerca de la puerta trasera, y finalmente hacia sus amigos restantes, que observaban en silencio atónito. Papá, diles que esto es una locura. Yo vivo aquí. Vives aquí por mi permiso, respondí con calma. ¿Permiso? Lo retiro. Miller dio un paso adelante con las esposas a la vista. Date la vuelta y pon las manos detrás de la espalda. ¿En serio ahora? La voz de Brandon se quebró ligeramente. La primera señal de que su bravata finalmente cedía ante el miedo genuino. ¿Realmente me vas a arrestar? Date la vuelta ahora. En el momento se estiró como un alambre tenso. Vi el rostro de mi hijo pasar por incredulidad, enojo y finalmente un tipo desesperado de pánico, al darse cuenta de que 28 años de evitar consecuencias acababan de terminar. Brandon se dio la vuelta lentamente, su movimiento rígido por el resentimiento. El clic de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas resonó por el patio vacío con la finalidad de una puerta que se cierra. Brandon Davis está bajo arresto por allanamiento criminal y por incumplimiento de una orden legal, declaró Miller con la neutralidad profesional de alguien que había hecho esto cientos de veces. Samantha soltó un jadeo desde su posición, cerca de la barbacoa abandonada. Esto no puede estar pasando. Robert, no puedes dejar que arresten a tu propio hijo. La miré con la misma calma que había mantenido durante toda la noche. No voy a permitir que hagan nada. Los llamé específicamente porque Brandon se negó a respetar mis derechos de propiedad mientras los oficiales comenzaban a llevar a Brandon hacia la puerta lateral. Él se giró para mirarme. Su expresión se transformó en algo que nunca antes había visto. Un odio genuino mezclado con incredulidad. Papá, nunca te perdonaré por esto. Crees que ganaste algo, pero acabas de cometer el mayor error de tu vida. El veneno en su voz me habría devastado hace apenas unas horas. Ahora solo confirmaba que mi decisión de tomar una acción drástica había sido la correcta. Un hijo que podía hablarle a su padre con semejante odio mientras era arrestado por allanamiento en la propiedad de su padre, había perdido todo derecho a la lealtad familiar. Ya veremos, respondía Miller. Abrió la puerta trasera del patrullero, guiando la cabeza de Brandon mientras subía al asiento trasero a través de la ventana. Pude ver el rostro de mi hijo contorsionado por la rabia, su boca moviéndose en lo que supuse eran más amenazas que agradecí no escuchar. Mike dio un paso adelante, su confianza anterior completamente evaporada. Oficial, ¿cuánto tiempo estará detenido? ¿Cuándo podemos pagar la fianza? Depende de los cargos y la decisión del juez, respondió Gark. El allanamiento criminal puede conllevar una condena de hasta 2 semanas en la cárcel del condado, además de multas. 2 semanas. El número se asentó en mi mente con perfecta satisfacción. 2 semanas me darían el tiempo adecuado para hacer los cambios que había estado contemplando durante mi transformación. Arriba, los motores del patrullero arrancaron y las luces rojas y azules comenzaron a rotar nuevamente mientras el vehículo salía de mi entrada. Observé desde mi posición en el porche trasero mientras mi hijo era llevado oficialmente bajo custodia policial, enfrentando finalmente consecuencias reales por sus decisiones.
Samantha estaba llorando cerca de las decoraciones abandonadas de la fiesta, mientras Mike y Jason recogían botellas vacías con la eficiencia confusa de quienes no sabían qué más hacer. La fiesta había terminado en todos los sentidos. Mi patio trasero volvía a ser mío en cuestión de minutos. Incluso los seguidores más cercanos de Brandon habían recogido sus pertenencias y salido por la puerta lateral. El equipo de música permanecía silencioso. La parrilla de barbacoa se enfriaba en el aire de la tarde, platos de papel y vasos de plástico dispersos por superficies que limpiaría mañana, pero esa noche permanecí solo en mi espacio recuperado, escuchando el silencio que había reemplazado años de ruido, irrespetuoso en el verdadero trabajo. Apenas comenzaba la primera mañana sin la presencia de Brandon, se sintió como entrar en una casa completamente diferente. El café se preparaba en absoluto silencio mientras me sentaba en la mesa de la cocina. Ya no escuchaba los sonidos de quejas o demandas que resonaban desde arriba. Una rápida llamada telefónica a la oficina del secretario del condado confirmó lo que la oficial Gark había mencionado. En Brandon cumpliría 14 días por allanamiento criminal y alteración del orden público. En su fecha de liberación estaba programada para el 29 de abril, a las 9 de la mañana. En 14 días. Exactamente 2 semanas para implementar el plan que se había cristalizado durante esos últimos momentos de su arresto. Durante los días siguientes, comencé a trabajar con la misma precisión metódica que había definido mi carrera en ingeniería. El primer paso implicó recopilar información sobre la situación real de Brandon frente a la fantasía en la que había vivido. Saqué registros financieros de los últimos 5 años, renta equivalente en nuestro vecindario en $2,800 mensuales. Los servicios promediaban $350 a los costos de comida que había cubierto, aproximadamente $400 mensuales, en seguro, mantenimiento, impuestos a la propiedad y gastos incidentales elevaron su costo real de vida a aproximadamente $4,200 al mes, $50,000 al año. No, eso era lo que mantener a Brandon desempleado me había costado, sin contar los gastos adicionales para sus fiestas, gasolina y diversas emergencias que requirieron intervención financiera inmediata. Durante mi fase de investigación, también indagué las condiciones actuales del mercado inmobiliario en casas similares en nuestro vecindario. Se vendían entre $820,000 y $880,000, dependiendo de su estado y ubicación exacta. A la mía, meticulosamente mantenida y recientemente actualized, probablemente alcanzaría el extremo más alto de ese rango. El recuerdo que más surgía durante esas tranquilas sesiones de planificación era el incidente de la feria de empleo del pasado noviembre. Había llevado a Brandon a 3 oportunidades laborales diferentes, esperado pacientemente mientras entregaba solicitudes, incluso lo había asesorado en técnicas de entrevista la noche anterior. Regresaba de cada entrevista con elaboradas explicaciones sobre por qué los puestos no eran adecuados. El gerente parecía un microgestor. El sueldo era insultante para alguien con mi potencial. El viaje consumiría la mitad de mi salario y el costo de la gasolina. Una semana después, supe por un amigo que Brandon había saboteado intencionalmente cada entrevista, llegando tarde, vestido inapropiadamente y dando respuestas frívolas diseñadas para asegurar el rechazo. Cuando lo confronté, su respuesta fue brutalmente honesta. ¿Por qué iba a aceptar un trabajo de sueldo mínimo cuando tú me provees todo lo que necesito? Esa conversación debería haber sido la llamada de atención Han. En cambio, absorbí su lógica y seguí permitiendo el comportamiento que destruía cualquier posibilidad de respeto mutuo. Al final de la primera semana de su encarcelamiento, mi decisión se había cristalizado por completo. Brandon quería que desapareciera de su vida. Lo había manifestado públicamente, repetidamente y con suficiente crueldad para demostrar una intención genuina. Muy bien, desaparecería, pero no como el padre derrotado que esperaba manipular indefinidamente en la casa. Se vendería mientras él estuviera en la cárcel del condado, felizmente inconsciente de que su viaje gratis terminaba para siempre. Las ganancias financiarían una jubilación cómoda en algún lugar lejos de California. En algún lugar donde Brandon nunca pensaría buscar a un padre que había deseado que desapareciera. Pasé la segunda semana investigando comunidades para jubilados en diferentes estados, lugares donde $850,000 podrían comprar una casa modesta y brindar años de independencia tranquila. Arizona, Colorado, Carolina del Norte, estados con costos de vida razonables y sin conexiones con mi vida actual. Las amenazas de Brandon durante su arresto dejaron algo perfectamente claro. Me veía como un obstáculo a superar, no como un padre. Respetaran su promesa de que lamentaría imponer límites. Era exactamente el tipo de lenguaje manipulador que había tolerado durante años. Pero esta vez no habría retrocesos, ni compromisos, ni erosión gradual de mi resolución mediante manipulación emocional. El enfoque ingenieril para este problema era
elegantemente, simple en eliminar la variable que causaba la disfunción del sistema. En este caso, esa variable era mi apoyo financiero, continuo para alguien que despreciaba abiertamente a la persona que lo proveía a medida que se acercaba a la fecha de liberación de Brandon. Finalicé mi investigación y confirmé mi decisión en la tarjeta del agente inmobiliario. Reposaba junto a mi café matutino, esperando la llamada que pondría todo en marcha en 28 años de guía paciente. Apoyo financiero y amor incondicional no habían producido más que derecho adquirido. Falta de respeto y amenazas de represalia cuando finalmente se establecían límites. Era hora de mostrarle a Brandon cómo era desaparecer realmente. Tomé el teléfono para llamar a Michelle Johnson, la agente inmobiliaria cuyas reseñas en línea sugerían que se especializaba en ventas rápidas y eficientes. A la oficina de Michelle Johnson ocupaba una suite en una esquina del centro de San José, con ventanas que ofrecían vistas de la ciudad que había sido mi hogar durante 3 décadas. En certificados profesionales adornaban las paredes junto a fotos de propiedades vendidas, creando una atmósfera de competencia y éxito. Señor Davis, gracias por llamar, dijo señalando la silla frente a su escritorio pulido. Mencionó que necesita vender rápido. ¿Cuál es el motivo del plazo? Me acomodé en la silla de cuero, con los documentos de mi propiedad, organizados en una carpeta manila que reflejaba el mismo enfoque metódico que había aplicado en cada proyecto de ingeniería, circunstancias familiares, razones personales que requieren acción inmediata. En su expresión se mantuvo profesionalmente neutral, una habilidad que sin duda le había servido bien en innumerables interacciones con clientes. Entiendo. Déjeme revisar los detalles de su propiedad y podemos hablar de expectativas realistas. La evaluación de la propiedad tomó aproximadamente 40 minutos de análisis de mercado, estudios comparativos del vecindario y discusiones detalladas sobre la estrategia de precios. La experiencia de Michelle era evidente en su enfoque sistemático para determinar la mejor posición en el mercado. Basándonos en las condiciones actuales del mercado y en los detalles que me ha proporcionado, recomendaría listar en $850,000. A ese precio, con una adecuada puesta en escena y marketing, deberíamos atraer compradores serios en el plazo de una semana. Perfecto, en el plazo coincidía exactamente con mi fecha límite personal. Excelente. Aceptaré ese precio, May. Incliné ligeramente hacia adelante, manteniendo la actitud profesional que había caracterizado toda nuestra interacción. Estoy dispuesto a ofrecerle un bono significativo si la venta se cierra en 7 días. En sus ojos se iluminaron con ese entusiasmo profesional que suelen generar los incentivos financieros considerables. ¿Qué tan significativo estamos hablando? $5,000 sobre su comisión estándar. Si tenemos un contrato firmado antes de próximo martes, señor Davis, tiene toda mi atención y compromiso. Visitemos la propiedad esta tarde para que pueda hacer una evaluación adecuada. En el trayecto hasta mi casa tomó 20 minutos por vecindarios familiares que pronto se convertirían en recuerdos y no en el paisaje cotidiano. A Michelle me siguió, en su propio vehículo, su equipo profesional de cámara visible por la ventana trasera. Recorrer mi casa con alguien evaluando su valor de mercado creó una experiencia inesperadamente emocional. En cada habitación guardaba recuerdos de la infancia, de Brandon en fiestas de cumpleaños, sesiones de tarea, la transformación gradual de niño agradecido a adulto con derechos adquiridos. El nivel de mantenimiento es excepcional, observó Michelle, fotografiando la cocina renovada y los pisos de madera recientemente restaurados. Esta propiedad lucirá espectacular. ¿Ha considerado la decoración profesional? Lo que recomiende, el costo no es el principal problema. Ella recorrió cada habitación con eficiencia practicada, anotando detalles arquitectónicos, la luz natural y las características que atraen a compradores en nuestro mercado competitivo. Su evaluación confirmó lo que mis investigaciones sugerían. La casa estaba perfectamente posicionada para una venta rápida, honestamente. Señor Davis, propiedades en este estado no permanecen mucho tiempo en el mercado. Con el enfoque de marketing adecuado y un precio competitivo, estoy seguro que tendremos múltiples ofertas para el fin de semana. A múltiples ofertas significaban posibles guerras de pujas, lo que podría elevar el precio final aún más que nuestro objetivo de lista. En la sentencia de 2 semanas de Brandon estaba proporcionando ventajas que no había anticipado. Cuando este plan comenzó a cristalizarse de regreso en su oficina, negociación del contrato procedió con notable eficiencia. Formularios estándar de divulgación del vendedor, acuerdos de estrategia de marketing y especificaciones de cronograma. Llenaron la tarde con documentación legal productiva. Por la mañana tomaré fotografías profesionales, explicó Michelle mientras organizaba los documentos firmados. La publicación saldrá el jueves, jornada de puertas abiertas programada para sábado y domingo. Dada la urgencia y la estructura del bono, esta propiedad tiene absoluta prioridad en mi agenda. El acuerdo de bono
estaba estructurado como compensación, basada en desempeño completamente legal y profesionalmente adecuado. $5,000 representaban una motivación sustancial para un agente cuyo ingreso anual dependía de cierres exitosos. Señor Davis, tengo que preguntar, ¿planea, verdad? Esto parece más que simplemente reducir tamaño, un cambio de vida completo. Respondí con sinceridad, aunque el contexto completo probablemente habría sorprendido su compostura profesional. A veces las circunstancias requieren decisiones dramáticas. En ella sintió con la clase de comprensión que sugería experiencia con clientes en grandes transiciones de vida. Me aseguraré de que esta transición se lleve a cabo lo más suavemente posible. Los contratos firmados se sentían sustanciales en mis manos mientras me preparaba para salir de su oficina. Quedaban 7 días hasta la liberación programada de Brandon, y el mecanismo para su elección definitiva en consecuencias estaba ahora legalmente documentado y profesionalmente gestionado. Una cosa más, dije, deteniéndome en la puerta de su oficina. Podría necesitar coordinar los tiempos con mucha precisión. Puede mantenerme informado de inmediato sobre cualquier comprador interesado, por supuesto. Tendrá actualizaciones en tiempo real de cada visita, cada consulta, cada oferta. Esto se moverá rápido. Encaminé hacia mi auto, con la satisfacción de alguien que acababa de convertir años de planificación en acción concreta. La casa que había albergado el derecho adquirido de Brandon durante 28 años pronto pertenecería a extraños que realmente apreciarían tener un lugar al que llamar hogar. Ahora necesitaba saber exactamente cuándo sería liberado Brandon para poder sincronizar perfectamente la fase final, el viaje hasta la cárcel del condado de Santa Clara. Tomó 30 minutos atravesando el tráfico matutino que me dio tiempo para prepararme para lo que probablemente sería mi última interacción con cualquier aspecto de las circunstancias actuales de Brandon. La instalación emergió del paisaje industrial como un monumento de concreto a las consecuencias. Exactamente lo que mi hijo entendería pronto. De manera en tema, los procedimientos de seguridad requerían identificación, verificación, revisión con detector de metales y registro de visitantes que transformaban a ciudadanos en sujetos procesados dentro del sistema institucional. Necesito información sobre un recluso, le dije al oficial de correccionales en el mostrador de información para visitantes. Deslizando mi licencia de conducir por el mostrador pulido, Sargento Davis respondió, sin relación familiar a pesar del apellido compartido. Revisó mi identificación con la neutralidad profesional que caracterizaba cada aspecto de ese entorno estéril. Su uniforme y placa representaban una autoridad que trascendía los sentimientos personales o las dinámicas familiares. Nombre del recluso, Brandon Davis. Está cumpliendo 2 semanas. Por allanamiento criminal, los dedos del sargento se movían con eficiencia practicada sobre el teclado de la computadora, accediendo a bases de datos que contenían cada detalle de la situación legal actual de Brandon. El sistema institucional había reducido a mi hijo a un número, una asignación de celda y un calendario de liberación. Brandon Davis, ingresado el 15 de abril, sus ojos escanearon el monitor sin emoción. Su hijo será liberado el 29 de abril a las 9 de la mañana. Perfecto, el tiempo coincidía exactamente con mis requerimientos estratégicos. Gracias por esa información. Mantuve el mismo tono profesional que había caracterizado toda mi interacción con esta institución. ¿Hay algo más que deba saber sobre el proceso de liberación? Procedimientos estándar de liberación. Será procesado en este mismo edificio. Se le devolverán sus efectos personales. Se le dará un cupón de transporte si lo solicita. El sargento Davis levantó la vista de su pantalla con la eficiencia servicial que caracteriza a un servicio público de calidad. ¿Le gustaría visitarlo mientras está aquí? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como humo de un fuego apagado. Aquí estaba mi oportunidad de ver a Brandon cara a cara, evaluar su estado emocional, tal vez incluso prepararlo para lo que le esperaba al volver a casa. No será necesario. En 4 palabras que cortaron cualquier resto de obligación parental tradicional. El sargento Davis no mostró reacción ante mi negativa. Las dinámicas familiares no eran parte de su preocupación profesional, solo el cumplimiento del procedimiento y la entrega de información. El horario de visitas es diario de 2 a las 4 de la tarde. Ansí cambia de opinión, ofreció con la misma neutralidad y disposición con que había manejado toda nuestra interacción. Agradezco la información, pero tengo todo lo que necesito. La conversación concluyó con la eficiencia institucional que marcó su comienzo. No hubo preguntas personales, juicios sobre relaciones familiares, ni curiosidad por mis motivos para recabar información de liberación. Sin visitar a mi hijo encarcelado, caminar de regreso por los puntos de control de seguridad. Se sintió como emerger de un ambiente controlado, diseñado para despojar la identidad individual y la elección personal. Brandon había pasado 10 días en este sistema que reduce a los humanos a números y horarios, aprendiendo lo que realmente significa la responsabilidad en términos prácticos. El viaje de regreso
Me dio tiempo para calcular la coordinación final del cronograma 29 de abril. Las 9 de la mañana Brandon sería procesado para salir de la cárcel del condado, esperando regresar a la casa que había albergado su derecho adquirido durante 28 años. En cambio, descubriría que su padre finalmente había tomado en serio su consejo de desaparecer de su vida. La experiencia inmobiliaria de Michelle sugería que la propiedad probablemente se vendería para el fin de semana, dándome varios días para coordinar los procedimientos de cierre con el tiempo de liberación de Brandon a la casa que había permitido su falta de respeto. Pertenecería a extraños que realmente valoraban tener un lugar al que llamar hogar. A la precisión ingenieril de este plan de venganza satisfacía cada aspecto de mi naturaleza metódica, variables controlada, cronograma sincronizado, recursos asignados eficientemente y resultado deseado garantizado a través de canales legales que el mismo Brandon había iniciado de regreso en mi entrada. Me senté en el auto por un momento, contemplando la casa que pronto dejaría de ser mi responsabilidad, cada pago de hipoteca, cada factura de servicios, cada gasto de mantenimiento. Había subsidiado a alguien que deseaba que desapareciera de su vida para siempre. Mañana coordinaría con Michelle los horarios de visitas y el interés de posibles compradores en la visita institucional. Había confirmado que Brandon permanecía exactamente donde las consecuencias lo habían colocado, sin saber que su padre estaba implementando la lección definitiva sobre gratitud y respeto, para cuando saliera de la cárcel del condado, el próximo martes por la mañana. La casa que había dado por sentado estaría en proceso de venta a compradores que realmente querían vivir allí. Mi teléfono sonó cuando llegué a la puerta principal. El nombre de Michelle apareció en la pantalla de llamada, probablemente con novedades sobre el interés de compradores y citas para visitas. Michelle. Al habla, llegó su voz alegre a través del teléfono cuando entraba por la puerta principal, probablemente por última vez como propietario. Robert Davis, usted llamó. Maravillosas noticias. La familia García ha aceptado nuestro precio solicitado. Oferta en efectivo total, sin contingencias. Cierre mañana a las 9:30 de la mañana en tiempo perfecto. Brandon sería liberado a las 9, dándole justo el tiempo suficiente para llegar a casa antes de descubrir que ese hogar ya no existía en ningún sentido significativo. Excelente trabajo, Michelle. Ese bono está más que ganado. En las siguientes 24 horas se comprimieron en un torbellino de arreglos finales que hubieran impresionado a cualquier gerente de proyecto. Camiones de mudanza, firma de documentos, entrega de llaves y la cuidadosa coordinación de un plan de venganza. Después de 2 semanas de preparación, Carlos y María García llegaron con sus 2 hijos y un camión de mudanza lleno de la energía esperanzada que acompaña a comenzar de nuevo en un hogar nuevo. Su entusiasmo me recordó mis propios sentimientos cuando compré esta casa hace 30 años, cuando Brandon aún agradecía los cuentos para dormir y las fiestas de cumpleaños. Señor Davis, muchas gracias por aceptar su oferta rápidamente, dijo María mientras sus hijos corrían por lo que había sido el hogar de la infancia de Brandon. Sabemos que tenía prisa por vender. Las circunstancias de la vida cambian rápido a veces. Le entregué a Carlos el control remoto de la puerta del garaje y las llaves de la casa, sintiendo el peso simbólico de transferir la propiedad a personas que realmente apreciarían vivir allí. Tengo un pequeño favor que pedir, por supuesto. Cualquier cosa, mi hijo está viajando y puede que pase mañana sin saber de la venta. ¿Podrían darle esta nota? Le entregué a María un sobresellado con el nombre de Brandon escrito con mi caligrafía meticulosa de ingeniero. Ella lo aceptó con la cortesía servicial propia de quienes comprenden la complejidad de la logística familiar. Durante grandes transiciones de vida, el contenido de la nota había sido cuidadosamente elaborado en varios borradores, breve, emocionalmente neutral y devastadoramente definitivo. Brandon, dijiste que querías que desapareciera de tu vida para siempre. He decidido concederte tu deseo. La casa ha sido vendida. Estoy viajando extensamente y estaré inubicable por tiempo indefinido. Ahora tienes la independencia que siempre exigiste. Robert, en palabras que resumen 28 años de apoyo financiero, inversión emocional y desprecio acumulado. Sin dirección de reenvío, sin explicación de tiempos, sin oportunidad de negociación ni manipulación emocional. Después de que la familia García se instaló en su nuevo hogar, Cameron, a la casa de Frank Collins, mi vecino desde hacía 15 años, con una sola maleta y una petición que me posicionaría perfectamente para la revelación de mañana. Frank era un hombre confiable que ayudaba con la nieve y aceptaba paquetes cuando viajaba. Por trabajo, nuestra amistad operaba en un nivel cómodo de respeto mutuo sin intrusiones personales excesivas. ¿Puedo quedarme contigo un par de días, Frank? Estoy entre lugares para vivir. Claro, viejo amigo. ¿Qué pasó con la casa?
dejarme entrar a su sala familiar, donde de vez en cuando habíamos compartido café y chismes del vecindario a lo largo de los años. La vendí. Es tiempo de cambios importantes en mi vida. Su expresión mostró genuina preocupación mezclada con curiosidad, pero Frank siempre había poseído la sabiduría para evitar indagar en asuntos personales que no se ofrecían voluntariamente. ¿Y qué pasará con Brandon? ¿Dónde se quedará cuando regrese de donde sea que haya estado? Brandon es un adulto. Él se arreglará por su cuenta. En algo en mi tono debió transmitir la firmeza de esa declaración, porque Frank asintió sin insistir más en el tema. En su cuarto de huéspedes era cómodo y, más importante, tenía una vista perfecta de la entrada principal de mi antigua casa. En aquella noche me senté junto a la ventana de Frank, observando a la familia García desempacar cajas y acomodar muebles, en las habitaciones donde Brandon había pasado años dando por sentado mi generosidad. A la mañana siguiente él caminaría por esa entrada, esperando retomar su cómodo estilo de vida de desempleo subsidiado por la permisividad parental. En cambio, se encontraría con extraños que poseían todo lo que él había asumido que siempre estaría disponible para su uso. En la precisión ingenieril de este plan de venganza satisfacía cada aspecto de mi naturaleza metódica en variables controladas, cronograma sincronizado, recursos asignados eficientemente y resultado deseado garantizado a través de canales legales que el mismo Brandon había iniciado. Frank llamó a la puerta del cuarto de huéspedes alrededor de las 10 de la noche, trayendo toallas limpias y ese tipo de hospitalidad práctica que había caracterizado toda nuestra amistad. Aquí tienes todo lo que necesitas. Robert, todo está perfecto. Frank, gracias por el alojamiento. Quédate todo el tiempo que necesites. Pase lo que pase con tu situación familiar, aquí tienes. Apoyo. Me dejó solo con mis pensamientos y con la vista de la casa donde Brandon esperaba seguir viviendo a mi costa. En él mañana traería la lección definitiva sobre consecuencias, entregada con la misma precisión que alguna vez apliqué para resolver problemas complejos de ingeniería. Lo último que vi antes de apagar la luz fue a María García cerrando las cortinas de lo que había sido la ventana del dormitorio de Brandon. En las 9:30 llegaron con la precisión que había orquestado durante 2 semanas antes de la ventana del segundo piso de Frank. Observé a Brandon doblar la esquina hacia nuestra calle, caminando con la confianza casual de alguien que regresa a un territorio familiar. Lucía exactamente como esperaba tras 2 semanas en la cárcel del condado, un poco más delgado, vestido con la misma ropa con la que fue arrestado, cargando una pequeña bolsa de plástico con los objetos personales que le habían devuelto. En su postura no mostraba ni una pizca de humildad o reflexión, solo la anticipación ansiosa de quien está listo para retomar su vida cómoda. Brandon se acercó al camino de entrada sin dudar, sacando llaves que ya no funcionarían en cerraduras que ya no le pertenecían. La Imogen Dial, intentando abrir con confianza una puerta que ahora era de extraños. Me pareció la metáfora perfecta de todo lo que estaba mal en nuestra relación. Los niños García jugaban en el jardín delantero mientras Carlos descargaba cajas de su camión. El sonido de voces desconocidas hablando español hizo que Brandon se detuviera. Su expresión cambió de confianza a confusión mientras procesaba la escena ante él. Disculpen. Su voz llevó ese tono de derecho adquirido que había escuchado incontables veces cuando quería algo de personas que consideraba por debajo de su atención. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué hacen en mi casa? Carlos se enderezó de la caja que había estado levantando. Su expresión mostraba la confusión educada de quien enfrenta una situación inesperada. Lo siento, amigo, pero esta es nuestra casa ahora. La compramos la semana pasada. Eso es imposible. La voz de Brandon se elevó con esa indignación que había perfeccionado durante años de que le cuestionaran su realidad con hechos incómodos. Yo vivo aquí. Esta es la casa de mi familia. Apareció en el umbral, claramente atraída por el alboroto en su jardín delantero. No observó el estado agitado de Brandon con la evaluación práctica de una madre que ha lidiado con incontables disputas vecinales y conflictos infantiles. ¿Es usted Brandon Davis?, preguntó con la cortesía cuidadosa que caracterizaba todo su enfoque en esta situación incómoda. Sí, finalmente alguien con sentido. Ahora, por favor, explíquenos por qué extraños están en mi casa con todas sus pertenencias. La anterior propietaria dejó algo para usted. María desapareció brevemente dentro de la casa, regresando con el sobresellado que contenía 2 semanas de planificación cuidadosa, condensadas en 40 palabras devastadoras. Brandon aceptó el sobre con la reticencia suspicaz de quien ha aprendido a esperar malas noticias de documentos de apariencia oficial. Sus dedos temblaron ligeramente al romper el sello. El primer signo físico de que alguna parte de él comprendía. Este momento lo cambiaría todo. Me incliné hacia la ventana de Frank, observando el rostro de mi hijo mientras leía la nota que completaría su educación en consecuencias y gratitud. Brandon, dijiste que querías que desapareciera de tu vida para siempre. He decidido concederte tu deseo. La casa ha sido vendida.
Estoy viajando extensamente y estaré inubicable por tiempo indefinido. Ana, ahora tienes la independencia que siempre exigiste en Robert. En la evolución en sus rasgos fue exactamente la que había anticipado. En confusión, comprensión creciente y finalmente una devastadora realización. 28 años de dependencia financiera, manipulación emocional y desprecio casual habían conducido a este momento en que Brandon finalmente entendió el verdadero costo de dar por sentado el amor y apoyo de su padre. Esto no puede ser real. Su voz perdió todo rastro de derecho adquirido, reemplazada por algo cercano al pánico. No puede simplemente vender nuestra casa y desaparecer. Así no funcionan las familias, señor. Lamento su situación, dijo Carlos con sincera simpatía, pero tenemos toda la documentación legal. La venta se completó ayer por la mañana. Las piernas de Brandon parecieron cederle ligeramente, obligándolo a apoyarse en el buzón que ya no pertenecía a su familia. La bolsa de plástico que traía de la cárcel se le cayó, esparciendo sus pocas pertenencias sobre la acera que una vez condujo a su puerta principal. ¿Dónde se supone que voy a vivir? ¿Cómo se supone que voy a comer? Las preguntas salieron como susurros desesperados, no como las exigencias a las que me había acostumbrado. María y Carlos intercambiaron mirada, claramente incómodos por presenciar esta crisis familiar, pero sin saber cómo ayudar a alguien cuyo padre había orquestado deliberadamente su situación de indigencia. Desde mi posición oculta, sentí una mezcla compleja de satisfacción y simpatía. Inesperada, la justicia era perfecta. Brandon había recibido exactamente lo que había dicho querer, pero verlo colapsar emocionalmente despertó algo incómodamente cercano a la preocupación paternal. Se quedó allí en la acera, leyendo y releyendo la nota, como si la repetición pudiera cambiar su contenido. La casa detrás de él vibraba con la actividad de una familia que apreciaba tener un lugar al que llamar hogar, mientras él enfrentaba la realidad de no tener a dónde ir. 28 años de permisividad terminaron con 40 palabras en una casa vendida. La Lechang en consecuencias estaba completa, entregada con la misma precisión que alguna vez apliqué para resolver problemas complejos de ingeniería. Brandon dobló cuidadosamente la nota y se alejó sin decir una palabra más a la familia. García, pasaron horas antes de que pudiera apartarme de la ventana de Frank. Brandon había desaparecido doblando la esquina, pero la imagen de sus lágrimas quedó grabada en mi memoria como una fotografía inesperada. Había llorado, no las lágrimas enojadas y manipuladoras que presencié durante berrinches infantiles, sino sollozos genuinos y desconsolados de alguien que finalmente entendió el verdadero costo de sus decisiones. Durante 28 años, me pregunté si existía alguna emoción auténtica bajo su exterior con derecho adquirido. La respuesta llegó precisamente cuando ya no importaba. Frank me encontró en su cocina esa noche, mirando una taza de café que se había enfriado, mientras procesaba las complejas secuelas de una venganza exitosa. Día difícil. Viendo el drama del vecindario, preguntó con ese tono cuidadoso de quien sospecha más de lo que se atreve a decir directamente. Algo así. El joven parecía bastante afectado por perder la casa familiar. Encontré la mirada de Frank, viendo la genuina preocupación de alguien que ha presenciado el dolor sin comprender su origen. A veces las consecuencias tardan años en llegar, pero siempre llegan. Frank asintió con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para entender que la justicia rara vez llega a tiempo, pero rara vez deja de llegar. Gracias por la hospitalidad, dije, levantándome de la mesa donde había pasado tantas horas planeando y trazando mi camino. Mañana me voy. ¿A dónde vas, Robert? Al océano. No, hora de empezar completamente. De nuevo, Frank no insistió en detalles, entendiendo instintivamente que algunos cambios de vida requieren privacidad más que explicación. Su amistad me brindó exactamente el apoyo que necesitaba durante esta transición, sin exigir más información de la que estaba dispuesto a compartir. Tienes mi número si necesitas algo, ofreció, aunque ambos sabíamos que esta despedida tenía la permanencia de alguien que decide dejar atrás todo su pasado. A la mañana siguiente llegó con ese tipo de sol californiano, que hace que los nuevos comienzos parezcan no solo posibles, sino inevitables. Guardé mi única maleta en el auto que apenas había manejado durante 2 semanas de planificación estratégica. Sintiéndome más ligero que en décadas, Frank apareció en su porche mientras yo salía de su entrada, levantando la mano en señal de despedida, que condensaba 30 años de respeto vecinal en un solo gesto. Le devolví el saludo, genuinamente agradecido por su apoyo involuntario durante la decisión moral más compleja de mi vida. La autopista se extendía hacia el oeste, rumbo al Pacífico, llevándome lejos de todo lo que había conocido hacia posibilidades que no me había atrevido a imaginar hace 2 semanas. $850,000 en mi cuenta bancaria, sin obligaciones familiares, sin nadie dependiendo de mi apoyo financiero o emocional. Brandon había conseguido exactamente lo que había dicho querer en un padre querido, que desapareció de su vida para siempre.
había concedido su deseo de cumpleaños con la misma precisión ingenieril que una vez apliqué para resolver complejos problemas técnicos. La justicia era perfecta, entregada a través de consecuencias naturales, en lugar de una venganza maliciosa. Porta, sin embargo, sus lágrimas cambiaron algo fundamental en la ecuación, no el resultado, que seguía fijo y apropiado, sino mi comprensión de quién era él bajo el derecho adquirido, que se transformó en esos últimos momentos cuando la emoción auténtica reemplazó a la manipulación ensayada. Seguía siendo mi hijo a pesar de todo, aún capaz de sentir genuinamente, pese a años de evidencias que sugerían lo contrario. Seguía siendo humano a pesar de un comportamiento que muchas veces pareció cruel y calculado. Ese reconocimiento no cambió mi decisión de partir, ni mi convicción de que las consecuencias eran necesarias y apropiadas, pero añadió una capa de complejidad a lo que comenzó como justicia simple y evolucionó hacia algo cercano a la sabiduría. A la autopista costera, apareció adelante, prometiendo millas de vistas al océano y pequeños pueblos donde nadie conocía mi historia ni esperaba que subsidiara el estilo de vida de alguien en comunidades donde 62 años de experiencia acumulada podrían ser valorados en lugar de explotados. Había pasado 28 años, permitiendo que alguien deseara que desapareciera. Ahora estaba concediendo ese deseo mientras creaba la vida que debía haber construido para mí mismo. Hace décadas el sol matutino se reflejaba en el parabrisas mientras conducía hacia lo que viniera, llevando nada más que la ropa en mi maleta y el conocimiento ganado con esfuerzo de que el respeto, una vez perdido, solo puede recuperarse con acciones, no con palabras. Detrás de mí, Brandon aprendía la misma lección desde la otra dirección adelante. El océano esperaba con horizontes que nunca había explorado y posibilidades que nunca había considerado. Era hora de descubrir quién era cuando nadie necesitaba nada de mí. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios para escuchar la siguiente historia. Haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.